Efectivamente, un año más estamos ubicados aquí en la sede del Consejo Económico y Social en Madrid, donde tiene lugar la presentación de los resultados de la encuesta de hábitos de compra y consumo 2022 en el marco de esta séptima jornada de la Mesa de Participación de las Asociaciones de Consumidores. Este es el encuentro anual quizá más importante de la MEPAC, en el cual se exponen, se analizan los hábitos de compra y consumo que se han registrado durante este actual ejercicio que está ya prácticamente a punto de concluir, datos que son imprescindibles en buena parte para proteger mucho mejor a los consumidores y orientar las diferentes acciones de utilidad para todos los profesionales a diferentes niveles, pero especialmente en el ámbito de la distribución y la alimentación. Esta mesa de participación de la MEPAC, una breve pincelada histórica. Esta mesa de participación de la MEPAC es un foro de debate y un grupo de trabajo que, si no recuerdo mal, surgió en el 2015. Fernando, ¿verdad que sí? Sí, 2015. Fernando Moner, a quien presentamos en un instante, está con nosotros, y surgió con una misión común, que es evidente: proteger a los consumidores, estudiar sus hábitos de consumo mediante encuestas, mediante estudios en profundidad, y además en actos como este y durante todo el resto del ejercicio, como he dicho, se comenta y se analiza la información de interés y también en el ámbito de la formación para que todos estemos al día como consumidores y usuarios, por ejemplo, en temas como nuevas normativas, etiquetado, seguridad alimentaria, etcétera. Fernando Moner, como he dicho, es miembro precisamente de la mesa de participación de las asociaciones de consumidores. Fernando, es un placer encontrarte un día más, un año más en este caso. El placer es mío, el placer. En la sede del Consejo Económico y Social. Bueno, hay muchas preguntas, evidentemente vamos a hacer un resumen, porque si no estaríamos aquí prácticamente toda la mañana. Pero la primera pregunta que yo te haría, Fernando, respecto al año pasado, a grandes rasgos, a grosso modo, porque ahora comentaremos algunos detalles en concreto, ¿qué grandes cambios, qué grandes diferencias se han podido observar? Bueno, en primer lugar, gracias por obviamente intentar que lleguen estos datos a las familias. Yo creo que es importante que los conozcan y por eso los hacemos, para que conozcan un poco cuáles son las tendencias y cuáles son sus hábitos. Yo creo que si lo podemos resumir en un par de frases, podríamos decir que el consumidor del año 2022 es un consumidor que sigue muy preocupado, y esto lo empezamos a ver al comienzo de la pandemia, sobre todo con los temas relacionados con su salud. Alimentación igual a salud, claro. Cada vez es un compromiso que adquieren más. Y en segundo lugar, y sobre todo por el entorno en el que nos estamos desenvolviendo estos últimos meses, en un entorno inflacionista donde la subida de precios y la pérdida de poder adquisitivo de las familias es, por desgracia, una realidad en la mayoría de hogares españoles, comprobamos cómo el factor precio está ganando enteros a la hora de elegir establecimientos y elegir productos. Bien. El factor precio, es decir, la renta de los españoles, es fundamental para decidir hacia dónde van, ¿verdad?, esos hábitos de compra y consumo. Se han analizado diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿qué factores más importantes, al margen, evidentemente, de la economía de las familias, inciden en las decisiones de compra de los consumidores? Bueno, es verdad que el factor precio está cogiendo importancia, pero estamos hablando de que cuando elegimos un establecimiento, normalmente tenemos el factor de cercanía, el factor de comodidad a la hora de poder acceder a la mayoría de tipos de productos, el nivel de ofertas que puede tener cara al consumidor. Cuando estamos hablando de producto, estamos hablando de calidad. La calidad sigue siendo un elemento esencial. También de las preferencias personales, es decir, que nuestras preferencias que cada persona tenemos a la hora de comprar productos de alimentación y gran consumo pueden ser respondidas por la oferta que nos dan los propios establecimientos, con lo cual ahí también seguimos siendo bastante exigentes en cuanto a que cada vez queremos más del producto y también de los establecimientos que ponen a disposición nuestra todos esos productos. Más del producto, más calidad, ¿eso implica mayor precio o no necesariamente? No necesariamente. Hay que tener en cuenta que la innovación, la inversión que se hace en I+D+I por parte de los diferentes eslabones de la cadena es para dar respuesta también a eso, es decir, darnos un producto que cada vez responde a un mayor número de nuestras necesidades y nuestras expectativas,
pero no incrementando el precio. Pero es verdad que estamos en un entorno en estos momentos donde el encarecimiento de la cesta de la compra es una auténtica realidad. Y por permitirme otra expresión, una auténtica salvajada. Porque por desgracia es que hay familias que ya no pueden acceder a lo que accedían hace un año o hace 2 años. Perdón, y es que además la tendencia, el otro día lo leía, de precios al alza no va a detenerse. No, de hecho, lo peor lo esperamos para el primer trimestre del 2023. Efectivamente. Donde la repercusión de toda esta situación que estamos viviendo va a ser más alta. Hay que tener en cuenta que ahora iniciamos una campaña, que es la navideña, donde tenemos un factor psicológico importante en el que queremos reírnos, divertirnos, estar con la familia y olvidarnos de problemas. Pero luego hay un mes de enero, y ese mes de enero va a ser un mes complicado y conflictivo. Y vuelvo a reiterar, es decir, estamos hablando de que estamos en un entorno inflacionista, no por un incremento de la demanda, que esa es, digamos, la inflación buena, sino estamos en una inflación mala porque es una inflación provocada por un incremento de costes, por un incremento de la factura energética, que ya avisamos, y además recuerdo que lo comentamos el año pasado en la presentación de resultados, que la factura energética era un tsunami y que poco a poco veríamos las olas, ya estamos viendo las olas más fuertes en la alimentación, pero sí, la verdad es que por desgracia el entorno inflacionista está provocando cambios en los hábitos y por desgracia no demasiado buenos en algunos casos. Claro, cambios forzados en esos hábitos bueno, yo tampoco quiero ser pesimista, pero es que, como decía ahora Fernando, cara a la cuesta de enero, esto es imparable, no hay forma humana. Claro, entiendo que aquí por una parte hay decisiones políticas que quizás se nos escapan un poco, pero y tú lo sabes mejor que nadie, Fernando, de hecho en la práctica los consumidores somos el colectivo que en la práctica no es así, pero en teoría el colectivo con mayor fuerza, porque somos todos consumidores, pero esa fuerza no la ejercemos por las razones que sean. Sí, yo creo que es un mensaje que yo, que llevo más de 35 años intentando defender a los consumidores, siempre hemos dicho. Si un consumidor se asoma al balcón de su casa y empieza a gritar, posiblemente le dirán de loco para arriba. Claro, sí. Pero si al mismo momento nos asomamos todos a esa ventana, a ese balcón, en todos los edificios, en todas las casas, en todas las ciudades y pueblos, y gritamos lo mismo... Bueno, es que somos todos. Armamos una auténtica revolución. Pero eso nunca se ha hecho. Quiero decir, a ver, tampoco estoy incitando ahora, ¿no?, a que se ponga en marcha una revolución pacífica, sino que hagamos sentir la fuerza que tenemos. Porque, como decía ahora Fernando, estamos en un periodo inflacionista. La tendencia es al alza. Esto afecta directamente a la cesta de la compra. Hay, lamentablemente, muchas familias que no llegan a final de mes. Y sin ánimo de ser catastrofista lo digo, pero ¿cómo lo ves tú esto? Bueno, vamos a ver. Por un lado está la vertiente negativa, que es una realidad, y pesimista, que estamos en una situación muy complicada. Yo más que pesimista diría realista, ¿no? Realista, sí, claro. pero luego hay que darle otra lectura. Claro. Y es que hemos hecho una serie de cosas y yo quiero aquí... darle importancia a lo que se ha hecho desde el movimiento de los consumidores, no solamente desde mi organización, sino de las diferentes organizaciones, para evitar que la situación fuese peor todavía. Bien. Es decir, se han tomado unas medidas a petición de las organizaciones de consumidores que algunos gobernantes han aceptado y, por ejemplo, la factura energética. Si hace 4 años hablábamos de una presión fiscal de un 50% de la factura, ahora estamos hablando de una presión fiscal de un 10%. Bueno, estamos lo menos mal posible, de alguna forma, ¿no? Ahí está. Entonces, nosotros estamos generando herramientas para eso. Ahora, las soluciones reales para este entorno inflacionista, no hay que esconder la realidad. Son muy complejas y no dependen muchas veces ni de nuestros hábitos, ni inclusive muchas veces de las políticas que hagan nuestros gobiernos autonómicos o nuestros gobiernos nacionales, porque estamos en un ámbito de una Unión Europea y estamos en un mundo globalizado. Es un ámbito global, exactamente. Claro, y siempre se dice que cuando China estornuda, aquí obviamente cogemos la gripe. Entonces, todo esto estamos intentando buscar y de hecho en la presentación de hoy hay un vídeo muy claro de la directora general de Consumer International, una organización a la que pertenecemos, que está presente en más de 100 países. ¿Por qué? Pues porque estamos buscando soluciones de ámbito mundial. Claro, es decir, aquí no podemos tomar, me refiero en España, una determinación si no está consensuada con el resto, en este caso, de la Unión Europea, ¿no? Claro, aquí tenemos que tomar pequeñas soluciones. Por ejemplo,
los hogares que ahora mismo nos están escuchando y nos están viendo. ¿Pueden hacer ellos cosas? Por supuesto que pueden hacer, desde el punto de vista de eficiencia energética, de una compra más responsable, teniendo en cuenta factores de sostenibilidad, obviamente a la hora de no gastar demasiado más allá de lo que tenemos en nuestro poder adquisitivo, evitar un sobreendeudamiento. Esas medidas sí que las podemos llevar adelante, pero son pequeñas medidas que tienen que ir acompañadas de otras grandes medidas que muchas veces están fuera de nuestro alcance. Efectivamente, pero aún así, antes de continuar con el resumen de los contenidos de esta mesa de participación y desde el punto de vista de los consumidores, ¿se tiene o no, pregunta, la percepción de que en el ámbito político existe esa sensibilidad para proteger al consumidor? Y si existe, ¿es suficiente? Nunca es suficiente, primero porque estamos hablando de casi 50 millones de personas consumidoras en España, con lo cual hay mucha gente a la que proteger y en muchos y diferentes sectores y temáticas. Y además no es si la política es sensible o no. Algunos políticos son sensibles, claro. Algunas políticas son sensibles, y lo que pedimos es que la sensibilidad tiene que ser amplia, porque cualquier político o política al final lo que siempre va a ser es consumidor. Por lo tanto, tiene que dar cuenta de que cada vez que haga algo por los consumidores, lo está haciendo por él, por su familia, por su entorno, por su ciudad, por su comunidad. Y eso es lo que queremos tener en cuenta. Los políticos están como 4 años y los consumidores estamos toda la vida. Bien, Fernando, vamos a volver un poco al contenido de esta mesa de participación, de esta encuesta de hábitos de compra y consumo. Y me gustaría, antes hablábamos de los factores que determinan la elección del producto, teniendo en cuenta evidentemente que el fundamental es el precio, es el coste de esos productos. Yo recuerdo que el año pasado hablábamos de que la previsión, no sé si se habrá cumplido, intuyo que sí, de que cada vez la compra online está teniendo más presencia. Los consumidores quizá compran más online, sobre todo por el tema precio, porque acostumbra a ser el producto más barato si lo compras online que si no lo compras, en muchos casos, en tiendas presenciales. ¿Cómo ha evolucionado esta tendencia? Bueno, la verdad es que la compra online hay que tener en cuenta que se han movido estos últimos 2 años y medio en un entorno diferente. Es decir, teníamos una pandemia, no nos dejaban salir a la calle, claro. Y si nos dejaban íbamos con mucho miedo y con una circunstancia. Entonces intentábamos forzar la situación de las tecnologías para que nos trajesen todo a nuestra casa. Claro, cuando estás en esas circunstancias y de repente te empiezan a abrir la puerta y ya puedes salir de casa, pasa lo contrario, estás deseando salir de casa. Claro. Con lo cual, el crecimiento online en temas de alimentación, porque en otros sectores el crecimiento sigue siendo importantísimo. Claro. Aquí es importante, perdona, matizar que cuando hablamos de consumo no hablamos solo de alimentación. El consumo es mucho más amplio, abarca todo tipo de productos. Claro, entonces hay que diferenciar. Cuando estamos hablando de consumo en general, el comercio online sigue creciendo, pero cuando estamos hablando de alimentación, el crecimiento es no tan acelerado, porque además a los españoles nos gusta oler, ver, claro. Sí. Muchas veces tocar. Es nuestra cultura. El producto, esa berenjena, esas naranjas, esas patatas, Entonces hay que ir adaptándose, pero también hay que tener en cuenta que todavía hoy estamos deseando salir de casa, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, está creciendo, pero a un ritmo mucho más relajado que los primeros 12 meses de la pandemia. Es algo comprensible y algo esperable, precisamente, porque muchas veces se produce ese efecto rebote, que decía ahora Fernando, que cuando no podemos hacer una cosa, tenemos ganas de hacerla, y cuando nos abren las puertas, pues el movimiento es a la inversa, ¿verdad? El ejemplo lo tenemos ahora en China, donde estamos viendo que inclusive hay movilizaciones de la población porque están hartos ya de la presión de limitación, la movilidad en las políticas del gobierno chino. Sí, pero en general, ¿hasta qué punto es cierto que el producto de consumo que se adquiere por Internet acostumbra a ser más barato, más económico? Bueno, ¿eso va en detrimento de algo? Yo creo que en alimentación no es así. En otros productos sí que puede ser así, y de hecho lo es. En alimentación no hay tanta diferencia de la compra en cuanto al precio de los productos, de la compra online a la compra física. Y si hay diferencias, lo que hay que tener cuidado es para comprobar
porque hemos hecho la prueba en alguna ocasión de alguna compra online en establecimientos que no tienen domicilio físico, y parecía más barato, pero cuando ha llegado el producto realmente lo que pasa es que tenía menos volumen. Entonces hay que tener cuidado un poco con la menos picaresca. volumen no quiere decir menos calidad, porque No. el producto es el mismo en principio. Menos galletas, por ejemplo. Bien, correcto. Es decir, en vez de tener 35 galletas, tenía 30. Por eso parecía. Pero en cambio, el paquete parecía el mismo que el que compro habitualmente en el establecimiento. Esto, entre comillas, podría ser un fraude, un pequeño fraude, ¿no? Sí, por lo menos un intento de confundir al consumidor. Nosotros seguimos recomendando que se compre, cuando se compre por internet, se compre en establecimientos que además tengan tienda física, para dar seguridad al consumidor. Y porque además de esa manera sabes quién tienes detrás y que los productos obviamente cumplen toda la legislación, porque comprar alimentos o comprar productos relacionados con la salud a través de internet sin conocer el origen de ese producto tiene sus complicaciones. Y sobre todo en cuanto a alimentación hay que tener, entiendo, Fernando, especial cuidado en productos perecederos, que son de consumo prácticamente inmediato. Ahí hay un pequeño riesgo siempre, ¿no? Claro, no sabes obviamente la trazabilidad desde el punto de vista de respeto, por ejemplo, de la cadena de frío, o por ejemplo también hay que tener en cuenta que los precios de los productos perecederos es cambiante cada día. Es decir, la merluza hoy cuesta X y mañana a lo mejor está 1 euro, 2 euros. Eso a través del comercio electrónico tiene muchas complicaciones y en establecimiento físico lo ves en ese momento. En ese momento ves que está a 28 euros el kilo la merluza y decides si compras o no compras el producto. Vamos ahora al otro extremo. Nos vamos de la compra online, de la compra por internet, a la compra de productos de proximidad. ¿Ahí qué dice el estudio? Pues que cada vez estamos inmersos en esa conducta de valorar mucho más los productos de proximidad. Primero, por términos de sostenibilidad. Obviamente, si compramos un producto que viene de 10.000 kilómetros, por muy barato que sea, por muy bueno que esté, al final ha recorrido 10.000 kilómetros, con lo cual en términos de sostenibilidad no es lo más sostenible. En segundo, porque nos estamos empezando a dar cuenta de que comprar un producto de kilómetro cero, un producto cercano, un producto... en la tienda del barrio, para entendernos. En la tienda de barrio, que se ha hecho aquí, significa que voy a gastarme esos 3 euros aquí. Claro. Y que por lo tanto estoy invirtiendo dinero aquí. Sí, estás potenciando nuestra propia economía. Ahí está. Entonces, esos elementos están entrando un poco en la conciencia del consumidor y poco a poco yo creo que las propias empresas están incrementando la compra de producto nacional porque están viendo que el consumidor exige el producto nacional. Efectivamente, por cierto, ya que hablamos del producto de proximidad, en fin, y no es nada nuevo, en su momento se estableció una especie de conflicto, entre comillas, entre las grandes superficies comerciales y las tiendas de barrio, que, en fin, que afectó en algunos casos incluso a diferentes federaciones a nivel comercial, etcétera, ¿no? La balanza, digámoslo así, en este momento se decanta más para la compra en grandes superficies comerciales, con sus beneficios y con sus desventajas, si las tiene, o la compra, como decíamos, en tiendas de proximidad, tiendas del barrio de toda la vida. ¿Cómo está la balanza? Pues está congelado, es decir, los datos no se terminan de mover. Es verdad que el establecimiento preferido desde el punto de vista de la compra habitual sigue siendo el supermercado, seguido obviamente de hipermercados y luego ya tienda, pequeño establecimiento y mercados municipales. Eso tiene su parte positiva desde el punto de vista de que no hay muchos cambios y con lo cual hay una cierta fidelidad, pero al final yo, y vuelvo a reiterar el mensaje de extracción desde muchos años, es decir, no se trata tanto de que un formato esté por encima de otro, sino de la convivencia de los diferentes formatos, porque como tú decías, cada formato tiene unas ventajas hacia el consumidor y lo que tenemos que hacer es seguir siendo eso, aprovechando las ventajas. A mí el pequeño comercio me da profesionalidad, conocimiento del producto, la mayoría de productos suelen ser de kilómetro cero. El supermercado me da diversidad, es decir, puedo encontrar de todo lo que necesito de alimentación y tal, y cercanía. Porque pero ahí, Fernando, el conflicto muchas veces se plantea en el tema, volvemos al tema precios. Es decir, si vas a comprar a la tienda de barrio el producto X, sobre todo, por ejemplo, en alimentación, el comerciante te dice es que yo no puedo vender este producto al mismo precio que lo tienes en el supermercado o que lo tienes en la gran superficie comercial porque a mí me cuesta más. Entonces, si compras en proximidad, en tienda de barrio, para entendernos, te cuesta más caro.
a veces. Claro, pero por eso es importante saber que hay 50 millones de consumidores con diferencias a la hora de comprar, de poder adquisitivo, de gustos, sí, claro, de colores, etcétera. Yo personalmente pues compro el pescado en el mercado municipal. ¿Por qué? Pues porque después de muchas compras he visto que es a lo mejor la mejor relación calidad-precio. Exactamente. La tengo ahí. ¿Es el más barato? No. Pero no. Es mi mejor relación de precio en base a Pero esto lo has adquirido en base a tu propia experiencia como consumidor. Claro, pero eso es lo que nos tiene que pasar a claro. todos. Entonces, hay productos que compro en el supermercado, hay productos que compro en la tienda de barrio, hay productos que compro en el mercado municipal y hay algunos productos que compro en grandes establecimientos y otros por internet. Entonces, al final de lo que se trata es esa convivencia. Y esa convivencia lo que hace es generar competencia entre ellos. Claro. Y la competencia entre ellos es lo mejor que puede recibir. La competencia siempre va en beneficio del consumidor, en última instancia, aunque en principio esa sensación no sea exactamente esa, pero siempre repercute en beneficio del consumidor, porque al final bajan los precios. Claro, siempre, y en términos de competencia, nosotros hace unos días presentábamos un estudio sobre los precios de los juguetes, ahora que claro, obviamente sí. Bueno, este sería un tema aparte. Y de los 100 juguetes elegidos, todos presentaban diferencia de precios dependiendo del establecimiento. Eso es competencia. Y la competencia beneficia al consumidor. Bien, damos un paso más en este recorrido por la presentación de esta encuesta de hábitos de compra y consumo. El tema, que es una lucha constante, el tema del etiquetado en general, insisto, no solo de alimentación. El etiquetado es importante en cualquier ámbito de consumo. ¿Qué podemos comentar? ¿Qué ha dicho el estudio respecto del etiquetado de productos de consumo en general? Bueno, pues como siempre, con luces y sombras. Es decir, tenemos todavía que el etiquetado para más de la mitad de la población es la principal fuente de información, pero por el otro lado, solamente para un 40 y poco % es fiable la información y es útil la información, con lo cual tenemos más de un 50% que lo considera que hay que cambiar el contenido del etiquetado. Y el etiquetado es esencial, porque además, por desgracia, hay un porcentaje que ha crecido este último año en cuanto a las personas, por ejemplo, que consumen los productos una vez pasada la fecha de caducidad. Hay que diferenciar entre lo que es fecha de caducidad de fecha de consumo preferente. Claro. Fecha de caducidad implica que a partir del día siguiente puedes tener riesgos desde el punto de vista de salud. ¿Vale? Obviamente hay gente que mira el producto y si lo ve en condiciones lo consume, pero por eso se llama fecha de caducidad. Claro. Y fecha de consumo preferente lo que significa es que hoy pasa la fecha de consumo preferente, pero mañana el producto puede estar en perfectas condiciones. Puede perder condiciones organolépticas, etcétera, pero sigue siendo apto para el consumo. Ahí está. Entonces, ¿por qué ha pasado esto? Pues posiblemente tenga mucho que ver el entorno que estamos viviendo. Claro. Es un entorno inflacionista, pérdida de poder adquisitivo. Exactamente. Con lo cual, ostras, sí ha pasado, pero es que no llego a final. No, hay que aprovechar los recursos que tenemos, entonces, evidentemente. Vamos a ver de qué manera podemos conjugar la protección de la salud con la protección obviamente de nuestra yo recuerdo, Fernando, hace unos años que precisamente este concepto de consumo preferente, pues un porcentaje importantísimo de consumidores no lo tenían asumido. Es decir, la cultura consumerista no aceptaba consumir un producto cuando esa fecha de consumo preferente se había superado. Esto entiendo que está ya empezando a cambiar en muchos casos, ¿no? Sí, pero sobre todo en alimentación, que es el tipo de consumo que más puede tener un potencial de afectación a nuestra salud. Sí, pero hay todavía un 47% de la población que no distingue consumo preferente de fecha de caducidad. Claro, en alimentación. Pues esto es un problema. Es un problema grave y por eso una de las cosas que estamos pidiendo a la Administración es más recursos para llegar a las familias y decirles las diferencias entre una cosa y otra. Pero este año yo lo pondría un poco entre interrogantes debido a la situación económica que se está viviendo. Claro, es decir, para consumir un producto, ahora sí que hablamos de alimentación básicamente, que nos dé todas las garantías y que no pueda tener una afectación negativa para nuestra salud, ¿qué tendríamos que hacer antes de consumirlo? Bueno, lo primero, mirar esa fecha de caducidad. La fecha de consumo preferente es simplemente un dato desde el punto de vista de sabor del producto, pero la fecha de caducidad es un elemento ya desde el punto de vista de salud de las personas. Esa fecha de caducidad, esa fecha de consumo preferente,
entre otros aspectos, debe estar, pregunto, incluida en el etiquetado. Está en el etiquetado de todos los productos, obviamente, que pueden generar algún tipo de problema una vez que pase esa fecha. Por lo tanto, si vemos un yogur, si vemos un lácteo, si vemos cualquier elemento que lleve un componente que pudiera deteriorarse, va a llevar una fecha de caducidad o una fecha de consumo preferente. Es importantísimo también tener en cuenta la edad. No es lo mismo a una persona que no tiene ningún tipo de problema físico, tal, que está con 40, 50 años. Sí, el estado de salud de la persona. Que un niño o una persona muy mayor que tenga afecciones. Entonces hay que duplicar un poco el cuidado y la protección a ese colectivo. Por tanto, en el tema del etiquetado de productos de alimentación, además de la fecha de consumo preferente, además de la fecha de caducidad, ¿en qué otras cosas deberíamos fijarnos? Bueno, yo creo que en la propia encuesta nos dicen que sus preocupaciones están relacionadas, por ejemplo, con la composición del producto, con los datos nutricionales. Los datos nutricionales, además, ha cogido mucha importancia en los últimos años porque nos informa de si es un producto que tiene más o menos sal, más o menos azúcares, si tiene o no tiene una cantidad de fibra, porque muchas veces no solamente tenemos que alimentarnos, sino que además tener un equilibrio nutricional. Entonces, la composición desde el punto de vista de datos nutricionales está creciendo, y luego en los últimos años también hay un elemento que cada vez forma parte de nuestra atención, que es el origen de los productos. Por lo que decíamos anteriormente de la búsqueda de productos de kilómetro cero. Sí, hablando de alimentación, y antes de pasar a otro tema, no sé si la encuesta recoge la implementación del llamado Nutri-Score en la alimentación. Porque esto está generando dudas, incluso cierta polémica, ¿no? Sí. Como no es obligatorio todavía, hay productos que lo llevan, productos que no, unos llevan el semaforito de un color, otros de otro, el consumidor anda un poco despistado también. Sí, y por eso en la propia encuesta, cuando alguna vez les hemos preguntado qué importancia le darían a un etiquetado nutricional frontal, como es el Nutri-Score o como muchos otros que hay en el mundo, no le dan tanta importancia como pensábamos, pero también es verdad porque no se ha concretado un sistema. Hay que tener en cuenta que el sistema Nutri-Score es un sistema voluntario ahora mismo, que además está en estudio en el ámbito de la Unión Europea. Hay países que sí que lo han implantado y hay países que están implantando otro. Entonces, a lo largo de los próximos En España parece que meses, se ha apostado por Nutri-Score de momento. Sí, pero tenemos que esperar a que la Unión Europea confirme porque lo que no queremos es que en cada país haya un sistema. Por los consumidores, porque obviamente viajamos mucho, y también por la propia industria. Es decir, una industria que está fabricando productos para 10 países diferentes, poner etiquetado 10 sistemas diferentes, no, evidentemente. Al final lo que va a hacer es encarecer el producto. Y lo que está claro que el tema del Nutri-Score hay que perfeccionarlo, porque una pequeña anécdota que tú seguramente conoces, que precisamente el Nutri-Score le daba una puntuación baja al aceite de oliva. Sí, claro, esto generó una contradicción. Es el alimento estrella de la dieta mediterránea y resulta que Nutri-Score le dan una puntuación mala. Sí, pero hay un comité científico dentro de España que está colaborando con el comité científico de Nutri-Score, en el cual estas aportaciones ya se han solucionado. En el caso de España, por ejemplo, en el tema del aceite de oliva y otros productos, se está gestionando para hacer modificaciones y que obviamente no venga con un etiquetado de unos colores que obviamente que parece que sea un producto inclusive perjudicial para la salud. Vamos a ver, un par de cuestiones más. El tema de la responsabilidad social en los hábitos de compra. ¿Esto qué significa? ¿Qué lectura hacemos de esto? Bueno, la lectura, yo aquí bastante positiva, desde el punto de vista de que antes hablamos de los factores de compra para acudir a un establecimiento o para comprar un producto, y hablábamos de la garantía, del precio, de la calidad, de las preferencias personales, y ahora un factor que cada vez le da más importancia al consumidor es la responsabilidad de las empresas con su entorno, es decir, que cumpla la legislación medioambiental, con los trabajadores, es decir, que respeta los derechos de los trabajadores, con toda la transparencia en cuanto a la producción y la fabricación del producto. Es decir, esto en el ámbito empresarial estamos hablando. En el ámbito empresarial, pero que el consumidor cada vez le da más importancia. Es decir, que si el consumidor ve dos productos iguales y ve que uno está hecho de una manera transparente, respetando el medio ambiente, respetando los derechos de los trabajadores, respetando los derechos de los consumidores, y otro ve que no está muy claro, que es poco transparente, que tal, va a elegir el producto más responsable socialmente.
Entonces, eso va a ir creciendo. Claro, con lo cual esa empresa menos favorecida se supone que va a variar su proceso de fabricación para que el producto sea más sostenible. Claro, si quiere ser competitiva, claro, tendrá que ser más respetuosa con su entorno, más respetuosa en términos de derechos en general, y por lo tanto esa responsabilidad social será real. Entonces, es un elemento que a mí me ha gustado, igual que, por ejemplo, el que ya hay una concienciación total de que el desperdicio alimentario es un grave problema. Sí, era la siguiente pregunta, ya que lo has comentado. ¿Cómo podemos nosotros, como consumidores, evitar o paliar de alguna forma el desperdicio alimentario? Porque otra cosa son las grandes empresas de restauración, sobre todo, etcétera, que creo que esto ya lo tienen bastante canalizado, entiendo, pero nosotros, modestamente, en nuestra casa, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que hemos conseguido es que ya tengamos una ley sobre desperdicio alimentario en España, y eso ya es importantísimo. Lo segundo que estamos consiguiendo es que se conciencie la población, y estamos hablando de porcentajes superiores al 90% de concienciación, con lo cual eso lo hemos conseguido. El tercer elemento, que es lo que preguntabas, es ¿y cómo podemos desperdiciar menos? Claro. Primero, planificando mejor las compras y las comidas. Es decir, si yo sé que esta semana en casa van a estar 3 o van a estar 4, voy a preparar las comidas para 3 o para 4. Si prefiero que falte un poquito y comer alguna pieza más de fruta y tal, que no que me sobre y que lo que tenga que tirar. Claro, porque nos llevaríamos las manos a la cabeza en cuanto a las cifras, que ahora no las tenemos a mano, si supiéramos cuántas toneladas de alimentos se tiran directamente a la basura, no son aprovechados. La cifra es brutal. Bueno, si hablamos simplemente de que por persona, en algunos casos se habla de 100 kilos al año. Como media, sí. Es una auténtica barbaridad. De hecho, yo personalmente, hace 10, 12 años, cuando empecé a ver las primeras cifras que nos daban desde la OCDE y la Unión Europea, dije, esto es imposible, este dato es erróneo. Claro, y durante una semana hice la prueba personalmente y me di cuenta de que no llegaré a esa cantidad, pero es una auténtica barbaridad de kilos al año lo que desperdiciamos y no nos damos cuenta. Entonces, somos conscientes, vamos a tomar medidas. Claro. También tenemos que hablar con nuestros padres y nuestros abuelos, porque esas croquetas que nos hacía nuestra madre, que nos hacía nuestra abuela, era el primer elemento de evitar el desperdicio alimentario. Esa ropa vieja, esos productos hechos con cosas que nos sobraban, bueno, pues tenemos que volver mucho a eso. Y esto, Fernando, antes de concluir, ¿crees que en este ámbito concreto que estamos hablando, las nuevas generaciones, los jóvenes, adolescentes, que serán los consumidores futuros del mañana, aunque de hecho ya lo son también indirectamente, cómo pueden adquirir ese hábito de hacer un consumo responsable, de evitar el desperdicio alimentario, etcétera? ¿Esto de quién depende? Pregunto, ¿de la educación de los padres? ¿Depende también de la escuela? ¿Cómo hay que enfocarlo esto? Bueno, es que depende de esos que has dicho y de muchos más. Y de muchos más. Ellos son las principales víctimas y por lo tanto tienen que hacer muchas cosas, y lo primero que tienen que hacer es ser consecuentes de que hay un grave problema y que tienen que cambiar ciertos hábitos ya desde pequeñitos. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer mucha formación en edades a partir de los 4 hasta los 16 es fundamental, años. Pero es que en casa tenemos que hacer, los gobernantes tienen que darnos herramientas para poder hacer, la industria y las empresas tienen que ser mucho más sostenibles y darnos productos que obviamente potencien esa sostenibilidad. Por lo tanto, yo creo que todos nos queda para hacer, pero lo principal era concienciarse y ahora ya trabajar esa conciencia. Fernando, concluimos. Teniendo en cuenta la situación actual, ese periodo, esa fase inflacionista en la que lamentablemente estamos y que va a continuar en el tiempo, hacemos una reflexión final, aunque hay que decir que el acto continúa, todavía hay que escuchar más intervenciones, seguramente se van a aportar nuevos datos, etcétera, pero hasta este momento, ¿qué reflexión final harías de esta jornada de presentación de resultados de la encuesta de hábitos de compra y consumo 2022 en este momento? Bueno, yo creo que lo principal es saber que estamos en una situación muy compleja, una situación grave, pero yo siempre he sido optimista, y optimista significa que nuestro entorno, y hablo de otros países del mundo, están en unas condiciones mucho peores que nosotros, y que además en España, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, estamos los principales actores empezando a trabajar de manera conjunta. Y cuando se trabaja de manera conjunta, se consiguen los mayores éxitos y mucho más rápidos. Y lo que invito es a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, que vengan a las asociaciones de consumidores y que hagan que las asociaciones de consumidores tengan la capacidad de cambio que necesita la sociedad actual.
Gracias, Fernando. Desde la sede del Consejo Económico y Social aquí en Madrid hemos hablado con Fernando Moner, que es miembro precisamente de la Mesa de Participación de las Asociaciones de Consumidores.